Abróchense los cinturones porque nos vamos de viaje al mundo fascinante de la rivalidad entre Ford y Ferrari. Una historia que va mucho más allá de lo que vimos en la película Le Mans 66. Hoy vamos a desmontar algunos mitos y descubrir la verdadera historia, basándonos en un artículo de Hipertextual. Ah, sí, Hipertextual, una web española que siempre tiene análisis interesantes sobre tecnología y cultura. En este caso, nos ofrecen una perspectiva muy buena sobre la precisión histórica de la película. Y bueno, sobre los detalles de esta rivalidad tan épica. Y déjenme decirles que hay mucho que descubrir. ¿Sabían que Ford casi compra a Ferrari? Antes de soñar con vencerlos en la pista. Imagínate intentar comprar a tu competencia en vez de sudar la camiseta para ganarles. Espera, de verdad. Ford intentó comprar Ferrari. ¿Qué hace? Es un detalle que la película refleja bastante bien. Ese choque de egos entre Henry Ford Tesla y Enzo Ferrari. El gigante americano contra el artesano italiano Ford ofreció nada menos que $10 millones por Ferrari. Una barbaridad para la época. $20 millones. Eso sí que es una declaración de intenciones. Debió ser un golpe duro para Ford cuando Enzo Ferrari rechazó la oferta. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Era solo por el control de las carreras? ¿O había algo más? Para Enzo Ferrari, el control total de las carreras era vital. Era una cuestión de principios. De mantener la esencia de su marca, Ferrari no era solo una empresa, era una extensión de su pasión y de su visión. Vender a Ford hubiera significado renunciar a esa independencia, a esa libertad creativa. Es fascinante cómo esta rivalidad, desde el principio, fue mucho más que una simple competición. Era un choque de filosofías, dos maneras de entender el mundo del motor. Totalmente. Y esa tensión se ve en cada detalle de la historia. Por ejemplo, la película se centra mucho en Carroll Shelby y Ken Myers, presentándolos como los héroes que llevaron a Ford a la victoria. Pero hay que recordar que Ford ya tenía un programa de carreras antes de que llegaran ellos. ¿Es cierto? La película simplifica la historia y se centra en unos pocos personajes. ¿Qué otras figuras fueron clave en el desarrollo del Ford GT40? Figuras que quizás no salen mucho en la película. Antes de Shelby y Myers, Ford ya contaba con gente como John Wyer, Eric Bradley y Roy Lunn. Ellos fueron los responsables del diseño inicial del GT40. Un coche que, por cierto, fracasó estrepitosamente en Le Mans en 1964. Un fracaso estrepitoso. Eso sí que tuvo que ser un golpe duro para Ford. ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Porque al final lograron construir un coche ganador. Ese primer fracaso fue clave para el desarrollo del GT40. Les obligó a replantearse su enfoque, a entender que para ganar en Le Mans no bastaba con potencia bruta, necesitaban un coche ágil fiable, capaz de aguantar las 24 horas de carrera. Y para eso necesitaban a alguien como Carroll Shelby. Y ahí es donde entra en escena la leyenda Carroll Shelby, un campeón de Le Mans y un exitoso diseñador de coches, una figura que aportó mucho más que experiencia en competición. Shelby tenía una mentalidad innovadora. Era capaz de pensar de forma diferente, y eso encajaba con el desafío de Ford. Y no solo eso, Shelby trajo consigo a un piloto excepcional, Ken Myers, un genio de la mecánica, con un talento natural para domar a los coches más salvajes. Ken Myers, el susurrador de coches. La película lo pinta como un personaje casi místico, capaz de escuchar a los coches y de detectar cualquier fallo. ¿Crees que es una representación fiel? Bueno, es cierto que Myers tenía un don para entender el comportamiento de los coches, para encontrar límites sin pasarse. Pero más allá de la mística, Myers era un piloto metódico disciplinado que dedicaba horas a estudiar la mecánica y a perfeccionar su técnica de conducción. Y hablando de mecánica, recordemos el problema que tuvo el Ford GTO C40 con los frenos. Alcanzaban los 1500 grados Fahrenheit en la recta de Mulsanne, una situación crítica que necesitaba una solución creativa. Y ahí entra Phil Remington. Exacto, Phil Remington, uno de los ingenieros de Shelby, ideó un sistema para cambiar los frenos por completo durante las paradas en boxes. Una solución arriesgada, pero que funcionó. Un golpe de genio. Pero la película se salta un capítulo importante. En Le Mans 1965 compitió en esa edición. ¿Qué pasó? Pues en Le Mans 65 Ford volvió a perder, y no de cualquier manera. El ganador fue un equipo que usaba coches Ferrari pero con pilotos americanos. Imagínate la humillación que debieron sentir en Ford. Habían invertido recursos y orgullo en este proyecto, y aún así seguían a la sombra de Ferrari. Debió ser un golpe duro para ego de Ford Ponte en la piel de los ejecutivos de Ford en ese momento. Después de invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzo, la presión para vencer a Ferrari en Le Mans 66 debía ser enorme. Absolutamente. Y esa presión les llevó a tomar decisiones, que en retrospectiva son bastante cuestionables. La película Le Mans 66 retrata muy bien la tensión de esa carrera, especialmente la polémica decisión de Ford de orquestar un final en formación, con los tres coches cruzando la meta a la vez. Sí, recuerdo esa escena Ken Myers, a punto de hacer historia, ganando la triple corona del automovilismo, la victoria en Daytona, Sebring y Le Mans en un mismo año. Y Ford le ordena reducir la velocidad para que los tres GT40 crucen la meta juntos. Exacto, Ford quería una foto para la historia.
una imagen que simbolizara su dominio absoluto, pero las reglas del reglamento deportivo favorecían al coche que hubiera salido más atrás en la parrilla, que en este caso era de Bruce McLaren. Y así, a pesar de haber liderado la carrera durante casi todo el tiempo, Ken Miles quedó en segundo lugar. Compartiendo la gloria con sus compañeros de equipo, le robaron la victoria a Miles. ¿Crees que Ford priorizó la publicidad por encima del logro de su piloto? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, la decisión de Ford fue una estrategia de marketing brillante, una forma de maximizar el impacto de su victoria. Pero por otro lado, es innegable que Miles se merecía la victoria y que Ford me quitó un momento histórico. La película presenta a Leo Beebe, el ejecutivo de Ford, responsable de la decisión, como el villano. ¿Qué te parece? ¿Es justo o simplifica demasiado la situación? Bueno, Beebe representaba los intereses de Ford. Quería proteger la inversión y conseguir la mayor publicidad posible. Pero la película no cuenta todo. Por ejemplo, la decisión de la formación en la meta no fue solo suya. Fue una decisión consensuada entre varios ejecutivos de Ford. Entonces, ¿fue una decisión puramente estratégica? ¿O también hubo algo personal? Un deseo de controlar la historia y asegurarse de que Ford quedara por encima de todo. Es probable que hubiera un poco de todo. Lo que está claro es que la decisión afectó mucho a Ken Miles, que se sintió profundamente decepcionado por cómo se desarrollaron las cosas. Y la tragedia llegó poco después. Miles falleció unos meses después de Le Mans, mientras probaba el nuevo Ford J, un coche aún más potente que el GT40. Un triste recordatorio de los peligros del automovilismo, incluso con los avances en seguridad. La muerte de Miles fue una gran pérdida para el mundo del motor. Un piloto con talento, un ingeniero brillante, una figura que representaba la pasión y la dedicación a este deporte. Pero a pesar de la tragedia, el legado de Miles sigue vivo. Su contribución al desarrollo del Ford GT40 fue fundamental para la victoria de Ford en Le Mans, y su nombre se recuerda con admiración y respeto por los aficionados al automovilismo. Y Ford, tras su triunfo en Le Mans, siguió dominando la competición hasta 1969, consolidando su lugar como una leyenda del motor. Una victoria que sin duda marcó un antes y un después en la historia del automovilismo, pero que también estuvo marcada por la polémica y la tragedia. Exactamente. La rivalidad entre Ford y Ferrari es mucho más que una competición. Es una historia de ambición, de innovación, de sacrificio, de pasión, y también de las complejidades del éxito y del precio que a veces hay que pagar por él. Imagínate la humillación que debieron sentir en Ford. Habían invertido recursos y orgullo en este proyecto, y aún así seguían a la sombra de Ferrari. Debió ser un golpe duro para el ego de Ford. Ponte en la piel de los ejecutivos de Ford en ese momento. Después de invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzo, la presión para vencer a Ferrari en Le Mans 66 debía ser enorme. Absolutamente. Y esa presión les llevó a tomar decisiones que en retrospectiva son bastante cuestionables. La película Le Mans 66 retrata muy bien la tensión de esa carrera, especialmente la polémica decisión de Ford de orquestar un final en formación, con los tres coches cruzando la meta a la vez. Sí, recuerdo esa escena Ken Miles a punto de ser historia, ganando la triple corona del automovilismo. La victoria en Daytona, Sebring y Le Mans en un mismo año. Y Ford le ordena reducir la velocidad para que los tres GT40 crucen la meta juntos. Exacto, Ford quería una foto para la historia, una imagen que simbolizara su dominio absoluto. Pero las reglas del reglamento deportivo favorecían al coche que hubiera salido más atrás en la parrilla, que en este caso era el de Bruce McLaren. Y así, a pesar de haber liderado la carrera durante casi todo el tiempo, Ken Miles quedó en segundo lugar. Compartiendo la gloria con sus compañeros de equipo, le robaron la victoria a Miles. ¿Crees que Ford priorizó la publicidad por encima del logro de su piloto? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, la decisión de Ford fue una estrategia de marketing brillante, una forma de maximizar el impacto de su victoria. Pero por otro lado, es innegable que Miles se merecía la victoria y que Ford le quitó un momento histórico. La película presenta a Leo Beebe, el ejecutivo de Ford, responsable de la decisión, como el villano. ¿Qué te parece? ¿Es justo o simplifica demasiado la situación? Bueno, Beebe representaba los intereses de Ford. Quería proteger la inversión y conseguir la mayor publicidad posible, pero la película no cuenta todo. Por ejemplo, la decisión de la formación en la meta. No fue solo suya, fue una decisión consensuada entre varios ejecutivos de Ford. Entonces, ¿fue una decisión puramente estratégica? ¿O también hubo algo personal? Un deseo de controlar la historia y asegurarse de que Ford quedara por encima de todo. Es probable que hubiera un poco de todo. Lo que está claro es que la decisión afectó mucho a Ken Miles, que se sintió profundamente decepcionado por cómo se desarrollaron las cosas. Y la tragedia llegó poco después. Miles falleció unos meses después de Le Mans, mientras probaba el nuevo Ford Jet, un coche aún más potente que el GT40. Un triste recordatorio de los peligros del automovilismo, incluso con los avances en seguridad. La muerte de Miles fue una gran pérdida para el mundo del motor. Un piloto con talento,
un ingeniero brillante, una figura que representaba la pasión y la dedicación a este deporte. Pero a pesar de la tragedia, el legado de Miles sigue vivo. Su contribución al desarrollo del Ford 740 fue fundamental para la victoria de Ford en Le Mans, y su nombre se recuerda con admiración y respeto por los aficionados al automovilismo. Y Ford, tras su triunfo en Le Mans, siguió dominando la competición hasta 1969, consolidando su lugar como una leyenda del motor. Una victoria que sin duda marcó un antes y un después en la historia del automovilismo, pero que también estuvo marcada por la polémica y la tragedia. Exactamente. La rivalidad entre Ford y Ferrari es mucho más que una competición. Es una historia de ambición, de innovación, de sacrificio, de pasión, y también de las complejidades del éxito y del precio que a veces hay que pagar por él. Es increíble cómo una rivalidad en el mundo del motor puede enseñarnos tanto sobre la naturaleza humana, sobre la ambición, la competencia y el deseo de dejar huella. Totalmente. Y nos deja con muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Ken Miles hubiera podido correr a tope en Le Mans 66? ¿Habría ganado la triple corona? ¿Habría cambiado la historia del automovilismo? Son preguntas que nunca tendrán respuesta. Pero lo que sí sabemos es que Ken Miles, a pesar de no conseguir la triple corona, dejó un legado imborrable en este deporte.